Santa Navidad 2015. Santa Navidad. Hermanos, Santa Navidad. Yo os haré esta noche, quisiera hacer una pregunta, pero para que la mediten, no tanto para saber en este momento. Si has vivido esta Navidad 2015 como el año pasado, si ha habido algún detalle que has visto por la cual esta Navidad 2015, la Nochebuena, quiero decir Nochebuena, ha sido diferente del 2014. Piensa algún detalle familiar, algún detalle que tal vez ha hecho que este año sea algo diferente, algo más. Bien, hermanos, nosotros vamos hacia el Belén celestial. Ya en la Noche Santa decía y recordaba, vamos hacia el Belén celestial. Vivimos en este Belén. El Señor nos llama a su Belén, a su casa, a su iglesia, a su casa, para que seamos iglesia, seamos su iglesia, seamos su cuerpo, seamos miembros de su cuerpo. De manera, hermanos, que el tiempo pasa, y ojalá te des cuenta, seas joven o no seas joven. Ojalá, de verdad, que tengamos los ojos abiertos para percibir que el Señor está más cerca de ayer. ¿Estamos más cerca del Belén celestial o también podemos estar mucho más lejos del Belén celestial? No porque el tiempo no haya pasado, porque el tiempo pasa, sino porque tal vez has hecho un paso atrás. En vez de ir hacia y con el pueblo y con los pastores y guiados por los ángeles hacia el Belén, en vez de ir hacia adelante, unirte a ellos, tal vez te has quedado, te has sentado, tal vez has dado un paso atrás. Ahora, queridos hermanos, el Belén celestial, el cielo, la casa de Dios, Padre, donde su Hijo es el mismo que nos ha abierto sus puertas, las puertas con su sacrificio, su cuerpo y su sangre. Ahora, queridos hermanos, entrar en el misterio de la Navidad. Dios se ha hecho carne, Dios Hijo se ha hecho carne por nosotros y nos da su propia carne y su sangre para nuestra salvación. Hermanos, nosotros escuchamos continuamente este anuncio durante la misa, en las oraciones personales, escuchamos continuamente de una o de otra manera este anuncio. Dios ha nacido por amor, tanto amado Dios al mundo que ha enviado a su Hijo único para que aquel que crea se salve. Bien, hermanos, pero ese anuncio todavía hay muchos que no lo han escuchado. O peor todavía, hay muchos que habiéndolo escuchado han regresado atrás. Han regresado a su vida sin Dios. No han querido creer. Pues bien, hermanos, este tiempo, recordando que estamos en la octava de Navidad, tal vez antes de la Nochebuena, te recordarás, se tienen las posadas, se tiene la novena de casa en casa, preparándose para la Nochebuena. Pues bien, recuerda, hermanos, que después de la Nochebuena la iglesia nos dice 8 días para celebrar el nacimiento de Jesús. 8 días. 8 días, así como 8 días de Pascua después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo 8, también 50 días. Pues la iglesia nos recuerda una semana, 8 días, recordando, celebrando. Dios nos ama, se ha hecho pequeño y nos llama a su casa, a su presencia, nos llama para adorarlo. Hermanos, nosotros recordamos y celebramos, nos dirá la palabra de Dios, 8 días, después de 8 días del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué sucedió? Recordemos, ¿qué sucederá? ¿Qué sucedió después de los 8 días de su nacimiento? Lo presentaron al templo y nosotros rezamos en el rosario como un misterio. Presentaron al niño Jesús en el templo y él tuvo un rito, la circuncisión. Era un rito para el pueblo hebreo. Decir, este es del Señor.
Queridos hermanos, en estos 8 días la iglesia nos ayuda a recordar, a revivir esos momentos de la encarnación del Hijo de Dios. Y hoy en ese primer domingo, celebramos este designio de Dios. Dios ha querido santificar al hombre y a la mujer, llamándolos a una comunión de amor, en el santo matrimonio. Recordemos, hermanos, en las primeras páginas de la Escritura encontramos una grande división entre el hombre y la mujer, entre el hombre y la creación misma, como una enemistad entre el hombre y la mujer. Y será Dios a venir a buscar: ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Eva? ¿Por qué te esconde? ¿Acaso has pecado? ¿Por qué te escondes? ¿Dónde estás? Y bien, esa palabra que encontramos en las primeras páginas de la Escritura, hermanos, ya son proféticas. La descendencia de la mujer aplastará la cabeza y él será nuestra salvación. Pues, queridos hermanos, nosotros desde el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo sabemos y celebramos que es posible una vez más la paz entre el hombre y la mujer, y un amor verdadero, como Cristo amó a su esposa y la amó desde la cruz y se entregó por ella. Así también de este mismo amor y de este mismo espíritu, nuestro Señor Jesucristo quiere dar a cada esposo y a cada esposa. Escuchábamos en la primera lectura de este libro sapiencial estas recomendaciones acerca de la esposa, del esposo y de los hijos. Una invitación a vivir en la palabra de Dios la vida familiar. Quisiera recordar esas maravillosas recomendaciones también de San Pablo en la segunda lectura. Cada vez que las escuchamos, como que las antenas de nuestros oídos como que la escuchan de verdad. Esposas, respeten la autoridad de sus esposos. Esposos, no sean groseros con sus esposas. Queridos hermanos, nosotros sabemos Dios tiene un designio de comunión y de amor para el hombre y la mujer. Podemos recordar, a mí me ayuda tantísimo a recordar también a los matrimonios. Dios llama y Dios envía a su ángel a José, y será a José para que se despierte, tome su esposa y se vayan a Egipto, porque la vida familiar está peligrando. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, tomamos decisiones tal vez en la vida familiar, en la vida matrimonial, y sin el permiso o sin pedirle la voluntad y la sabiduría a Dios? Y por eso muchas veces cuánta división entre esposo y esposa, porque tal vez no se ve si es voluntad de Dios, si es el designio de Dios, o son puros caprichos o son puras rivalidades en el matrimonio. Por eso, queridos hermanos, qué maravilloso recordar, en ese sueño Dios llama a José a tomar a su esposa, a su hijo y llevarlos a una tierra de protección. Es, hermanos, en la oración en que tú como esposo y como papá encontrarás es siempre como una palabra, el ángel que te dice tomar la voluntad de Dios, defender la vida familiar, defender tu hijo, tu matrimonio, tu vida en la voluntad de Dios. Así, hermanos, qué maravillosa esa recomendación. Respetar la autoridad del esposo, esposos no ser groseros, sino ser delicados hacia sus esposas. Hijos y queridos padres, no exasperar a los hijos, no hacerlos nerviosos para que no falten de respeto. Hijos, amad y cuidad a sus padres, aún en el tiempo de la ancianidad, cuando estén un poco mal de cabeza o confundidos con los sentimientos, pensamientos, no olvidarse de los ancianos. Ahora, queridos hermanos, nosotros sabemos, nuestros pastores, cómo no recordar San Juan Pablo II, nuestro Papa Benedicto, todos, el Papa Francisco, una continua catequesis para las familias en todo el mundo, una defensa en favor de las familias, de todas las familias,
porque sabemos, hermanos, que Herodes está allí. Herodes, que representa, podemos decir, ese poder económico, ese poder político, esas nuevas ideologías. Herodes está allí porque no quiere la familia, no quiere los niños, o porque no quiere más la unión entre el esposo y la esposa. Hay que recordar, por ejemplo, el segundo Herodes, Juan el Bautista morirá porque Herodes no acepta, porque hizo un compromiso con el mal, porque él no acepta su pecado, no confiesa su pecado, prefiere él de verdad hacer mártir a Juan el Bautista. Pues bien, hermanos, Herodes está allí y no quiere escuchar el plan de Dios. Juan el Bautista, la iglesia hoy continúa a defender el proyecto de Dios, hombre y mujer en el santo matrimonio, la santa familia, proyecto de Dios para la humanidad. Queridos hermanos, este tiempo de verdad de Navidad, porque estamos en el tiempo de Navidad, recordar continuamente a sus hijos, a vuestros hijos, que estamos en el tiempo de Navidad. Jesús nos ofrece una paz. Quiere ofrecer una paz familiar, quiere ofrecer todos sus dones, toda su misericordia, todo el perdón para nuestros pecados. Nos lo ofrece continuamente. Pues nosotros, hermanos, estamos llamados a entrar con humildad a Belén. A Belén no están llamados los poderosos, a Belén no están llamados aquellos autosuficientes, aquellos soberbios. A Belén está llamado aquel pobre que se siente necesitado, que reconoce que Dios le ama. A Belén está llamado, hermanos, aquel que reconoce que solo Dios es la fuente de la vida, es la fuente de la felicidad, del perdón, de la misericordia. Por eso, queridos hermanos, pidámosle al Señor esos días, no olvidar el misterio del Belén, no olvidar esta estrella, este ángel que nos llama a adorarlo, este niño pobre en la pobreza, en la humillación total, para hacernos ricos con su amor, con su misericordia. Hermanos, hemos escuchado en el Evangelio, hemos proclamado y hemos escuchado Jesús adolescente, Jesús que creció y crecía bajo la autoridad de San José y con el consejo y bajo la autoridad de María, en la familia de Nazaret. Pues hemos escuchado de este misterio que lo rezamos continuamente en el Santo Rosario. Está presente para nosotros este misterio. Jesús está llamado a dar gloria a su Padre y es en su familia. Y Él mismo ayudará a mamá, a papá, a María y a José a tener siempre los ojos en el Padre. Así también, hermanos, tu familia, mi familia, nuestras familias están llamadas a ser santas porque está Dios en medio de nosotros, porque es Dios mismo, es Jesús mismo que quiere esa unidad en nuestras familias. Queridos hermanos, pidámosles por intercesión de la Virgen María de San José en nuestras familias, tengamos nuestros ojos siempre hacia el plan de Dios, ponernos siempre en humillación, de rodillas, siempre preguntando al Padre su voluntad, su bendición para nuestras familias. Así sea.